El periodismo es Canal 24 Horas. Bueno, vamos a conversar sobre salud en nuevas patologías, 11 que se han integrado al plan Auge. Algunos hacen uso de este plan de garantías universales, otro en cambio desconocen su alcance. Estamos junto a quien fuera superintendente de salud, Manuel Inostroza. Esta mañana nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrea, José Antonio. Bueno, quería partirte preguntando por el tema de las alzas, que es lo que ha estado básicamente sobre la mesa y que ha generado muchísima preocupación entre los usuarios, con recursos que han desbordado prácticamente al Poder Judicial. ¿Se justifican o no estas alzas? Y finalmente, ¿qué es lo que puede hacer uno frente a ellas si es que las consideran injustas? A ver, nosotros como académicos de la Universidad Andrés Bello y del Instituto de Salud Pública señalábamos previo al alza del Auge de que no se justificaba un alza este año porque a pesar de que subíamos de 69 a 80, lo que se estaba gastando por la prima Auge de 69 patologías era solo el 50% de lo que se recaudaba. El resto era ganancia para las ISAPRES. El resto era ganancia para las ISAPRES. Por lo tanto, solo considerando ese dato, no se justificaba un incremento que resultó ser del 34,6% para las ISAPRES abiertas. Una pregunta antes que sigamos. Esa mitad de ganancia, digamos, porque tú dices se gastaba el 50% y el otro 50% era ganancia, ¿porque los usuarios de las ISAPRES no usan el plan Auge? Pues, ¿esa es una razón? Efectivamente, una de las razones es que, acuérdate que a diferencia del caso de FONASA, en que para la gran mayoría de los beneficiarios de FONASA el Auge es su plan de salud, en el caso de ISAPRE tú tienes dos opciones. O usas el plan Auge, con la red cerrada que el ISAPRE te ofrece, o te vas al plan de salud complementario, donde normalmente mucha gente opta por la libre elección de su plan, y por lo tanto no te atiendes con la red de prestadores Auge. Y por lo tanto, por eso es que se produce esta posibilidad de que mucha gente diga, mira, cuando me conviene ocupo el Auge, cuando no me conviene no lo ocupo, o tal vez por desconocimiento no lo ocupo. Entonces se da el fenómeno de que tú estás pagando dos veces por un beneficio. Exacto. Porque el plan de salud complementario ya te cubría tu plan, claro, y además estás cubierto. Por lo tanto, dada esa situación, a nosotros nos parecía evidente que no era necesario subir. Solo recordarte que cuando el Auge partió y cuando hubo las primeras 40 patologías, ya vamos en 80, costaba 1.333 pesos al día de hoy. En cambio, hoy día, con 80 patologías, está costando 5.600 pesos adicionales. O sea, ¿cómo puede ser que 40 patologías, exacto, que eran las más frecuentes, costaban 1.330 y ahora las otras 40 estás contando 5.800? Es un incremento que no es proporcional. No es justificado. Y yo creo que la razón es que las ISAPRES están viendo que como no podían hacer reajustes por precio base o por el tema de las tablas de factores, lo están haciendo vía Auge, cuando jamás fue el sentido del plan Auge que hicieran utilidades por el reajuste, Manuel, de la prima Auge. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir viendo? Porque uno ve que cómo ha aumentado y se ha incrementado el número de recursos judiciales de la gente ante la Corte para impedir justamente estos aumentos. Y el temor que uno tiene es que esto vaya a mantenerse, es decir, cada vez que hay un anuncio de nuevas patologías Auge, que debiera ser algo bueno para el sistema, finalmente los que terminan pagando son los afiliados a las ISAPRES, que les van a seguir aumentando el precio de los planes. Bueno, recordar que además, o sea, ya teníamos proyectado para este año cerca de 100.000 recursos de protección por precio base, que se le llama, por el reajuste promedio del alza del plan complementario. La información que tenemos es que hoy día solo en estos 3-4 días hemos tenido 80.000 recursos más solo por el plan Auge. O sea, cuando estamos hablando que ya cerca del 10% aproximadamente, 11% de los afiliados, de los cotizantes de un sistema presenta recursos judiciales, es que la ciudadanía está clamando a grito que el Poder Ejecutivo y el Parlamento hagan una modificación legal, porque el sistema judicial funciona cuando son casos excepcionales, pero cuando se convierte en norma, cuando se convierte en regla, obviamente que hay que cambiar la legislación. Está generando un colapso en el sistema judicial, que va a generar un incremento ahí de trabajo en un tema que quizás no debiera ser el más importante de los tribunales. Exactamente, Andrea, por lo tanto no debiéramos seguir perdiendo el tiempo. Yo creo que el gobierno perdió el tiempo en estos 4 años porque se debió haber hecho ya una reforma legal. Hay que recordar que la reforma del Plan Garantizado de Salud se presentó como moción parlamentaria. Yo colaboré en esa moción parlamentaria por los diputados Burgos y Núñez en abril del año 2010. En abril del año 2000 por el gobierno por declararla improcedente, digamos, porque era una moción parlamentaria. Nos demoramos 2 años en presentar un proyecto de ley que se presentó a fines del 2011
Y llevamos 2012, 2013 y el proyecto de ley no se ha aprobado. Por lo tanto, ¿en qué línea debiera avanzar ese proyecto de ley? ¿Qué es lo que debiera establecer? ¿Limitar ganancias de las ISAPRE? ¿Impedir las alzas definitivamente? ¿Fijación de la tarifa auge? Mira, lo que pasa es que lo que estamos hablando es de la creación de un plan garantizado de salud que incluya el plan auge para todos los afiliados de un sistema ISAPRE y que ese plan garantizado de salud que se dé en torno al 7% tenga las características de seguridad social que tienen todos los sistemas de seguridad social en el mundo. Es decir, que no puede discriminar, que la prima es plana, pareja para todos los afiliados y que el Estado, al definir el plan de beneficios, incluido el plan de beneficios auge, de alguna manera regula el incremento del precio. Es decir, es la autoridad la que determina cuánto es ese alza efectivamente y no arbitrario, cosa que además resuelve el problema de los tribunales, que los tribunales dicen, mire, esto es arbitrario porque lo fija, a estas alturas ya el problema es que, porque lo fija el mercado es arbitrario, por lo tanto lo que en el fondo el tribunal está diciendo, mira, esto lo tiene que fijar una autoridad político, técnica, institucional, Manuel, y se es el reajuste al que se sometan todas las personas. Ahora, es el momento de realizar esta modificación, porque eventualmente lo que uno aspira, y lo ha dicho también el propio ministro de Salud y todos quienes han pasado por esa cartera, que el auge siga incorporando más y más enfermedades a la red GES. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a venir después? No, ahí hay un error. Yo creo que el auge, de hecho, en mi opinión, se debió haber quedado en 56 problemas de salud. No debió haber crecido a los 80. ¿Por qué? Porque la idea del plan auge es priorizar un conjunto de patologías que son las que más matan y enferman a los chilenos. Pero hay otras patologías que se deben garantizar de otra manera. Por eso es que el concepto de plan garantizado de salud supera el auge. Es decir, deja el auge en torno a las patologías. Hoy día ya son 80 porque ya los dos gobiernos consecutivos, a mi juicio, subieron. Recuerden que Michelle Bachelet subió de 56 a 69 y Piñera subió de 69 a 80. Hay que dejarlas ahí y ahora garantizar lo no auge. ¿Y por qué no seguir abultando el auge con más patologías? Porque cuando tú priorizas todo, al final no priorizas nada. La priorización de estas patologías son las que sanitariamente se recomiendan internacionalmente. Diabetes, hipertensión, los cánceres. Ahí están las patologías que más enferman y matan a los chilenos. Y ahora se han incluido enfermedades que no deberían ser prioridad. Y ahora la idea es que tengamos un plan garantizado global. Porque, por ejemplo, el problema en el FONASA es que por seguir priorizando las patologías auge, ¿qué pasa con las patologías no auge? Se despriorizan. Estamos hablando de las operaciones de varices de las señoras de avanzada edad, las operaciones de hernia de los niños, etcétera. Entonces, Manuel, hoy día hay patologías en estas 80 que a lo mejor no deberían estar ahí, que no están dentro de las que más afectan a la población. Efectivamente, yo creo que hemos introducido, por ejemplo, el tema de las enfermedades valvulares, las operaciones tricuspidias y mitrálicas. Esas ya no debieran entrar por la vía del plan auge. Son operaciones cardíacas. Son operaciones cardíacas. Debieran entrar por un mecanismo de plan garantizado. ¿Qué es lo que estamos planteando ahora? Acuérdense que la idea ahora es un plan garantizado global que resuelve este problema del auge-no auge en el sector público y esta diferencia que tenemos entre prima plana por el auge y las tablas de factores de riesgo en el plan complementario de ISAPRE. Ahora la idea es ir a un plan garantizado universal y creemos que esa reforma lamentablemente ya no se hizo en este gobierno, quedan pocos meses, veo poco probable que se haga y espero que sea cual sea el gobierno próximo que sea elegido, resuelva acometer con esta reforma de salud. No se ha avanzado en algo que parece de toda lógica y que ha generado además muchísima inquietud entre la población, es decir, el tema de la ISAPRE y especialmente las alzas por el tema auge ya ha sido frecuentemente un tema durante los últimos años. Hay una necesidad al parecer de la población de que haya una regulación al respecto, pero no se ha avanzado con la misma rapidez en el plano legislativo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por una mezcla de intereses creados, porque las utilidades del sistema ISAPRE son tan importantes que son defendidas primero que nada por las propias ISAPRE, y segundo porque hay un planteamiento ideológico en sectores importantes del gobierno actual, fundamentalmente encabezados por la UDI, que se han opuesto a esta reforma y por lo tanto han impedido que en el Parlamento antes y ahora avance una reforma en este sentido. Creo que en ese sentido es bueno que la ciudadanía, ojalá que en el debate presidencial, y lo digo muy en buena por transparencia, le exija a sus parlamentarios, si es que vemos que miles de personas están reclamando contra este sistema, que le exijan a sus parlamentarios, por los que van a votar el día de mañana, cuál es su postura concreta respecto a este tipo de ideas de planes garantizados. Y el diseño porque si no vamos a tener, así como estoy viendo la dinámica política electoral, probablemente nos vamos a enfrentar nuevamente con un parlamento medio empatado que va a impedir las modificaciones legales para el próximo Por una parte el diseño de las prestaciones y el diseño del propio plan y cómo es mirado por las ISAPRES, ese es un tema y bueno, y efectivamente ahí el tema de los proyectos que se presenten y la ley de ISAPRES tiene una tremenda relevancia.
Pero ¿qué ocurre con el diseño también de la fiscalización y en las facultades que tenga la superintendencia? Porque finalmente aquí parece que las ISAPRES hacen lo que quieren, o al menos eso es lo que se deja ver. Bueno, mira, Es que es un mercado absolutamente desregulado y que la superintendencia no sirve absolutamente para nada. Estoy siendo a lo mejor muy duro, pero eso es lo que le queda finalmente a la opinión pública. Yo creo que efectivamente se debiera avanzar también en lo que es darle mayor autonomía a la Superintendencia de Salud y dotarla de más facultades para que pueda ejercer. Esto siempre es gradual. Antiguamente la Superintendencia de Salud ni siquiera existía, por lo tanto no había facultad para fiscalizar a FONASA y ISAPRES como lo hace ahora, pero ahora hay que avanzar mucho más. El ministro también tiene un proyecto de ley. Cuando yo dejé el cargo de Superintendente de Salud por el cambio de gobierno, que me pareció que era importante dejar libertad de acción al futuro gobierno, yo le entregué un proyecto de ley al ministro en su despacho que planteaba tal cual cómo dotar de mayores facultades a la Superintendencia de Salud y mayor autonomía a la Superintendencia de Salud. Hay una relación que fue prometido en el primer discurso el 21 de mayo por el presidente Piñera, jamás se dio al Desconozco en Parlamento. tu caso, pero hemos visto algunos superintendentes o miembros y funcionarios de la superintendencia que terminan trabajando en las ISAPRES. Entonces, este es un círculo que es muy difícil de romper, y lo mismo ocurre con la superintendencia de bancos y los bancos. Entonces, finalmente aquí los cambios son muy difíciles de introducir. Bueno, el tema de la modificación de autonomía a la superintendencia pasa por regular ese tipo de cosas. Por ejemplo, por regular explícitamente que nadie pueda estar trabajando ni antes, con un tiempo de latencia, ni después. Y además eso significa, eso en muchos estados europeos y países desarrollados, significa además probablemente dotar a ese superintendente una vez que salga de la capacidad económica para sustentarse económicamente sin tener la necesidad de recurrir a financiamiento de estos mecanismos regulatorios, porque es muy potente. Y además fiscalizar, tú sabes que hoy día nadie fiscaliza eso. Yo ejercí el rol de superintendente, en realidad siempre estuve en la administración pública, por lo tanto llegué a ser superintendente sin haber tenido ningún conflicto de intereses, pero vimos que todos los superintendentes, por lo menos el superintendente Luis Romero que tuvimos, había sido gerente de un ISAPRE, gerente de una clínica, y por lo tanto, obviamente, que el ejercicio que hizo de su rol fiscalizador, a mi juicio, estaba al menos minado por la confianza ciudadana de que no estaba ejerciendo el rol por los intereses que tenía con su historia, digamos, de ser antes trabajador en el sistema privado de salud. Así que bueno, yo creo que eso es el tema de modificaciones legales que espero que la ciudadanía le exija a sus parlamentarios y a sus candidatos presidenciales, porque creo que este va a ser un tema álgido en el debate y en el próximo gobierno. Bien, pues Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Manuel. 10 de la mañana con 21 minutos. Revisamos lo que está sucediendo a esta hora en